Danilo. Y aquí, como les decía, el abogado Marlon Duarte. Abogado, una rápida valoración de lo que ocurrió ayer en esa sala del Distrito Sur de Nueva York en relación al juicio del señor Tony Hernández, hermano del presidente de la República. Bueno, Renato, yo sé que estos espacios son cortos y muy valiosos. Quiero mandar las condolencias a la familia del abogado Cano, Oscar Cano, que ayer en un accidente fatal murió en la ciudad de Choluteca. Renato, nosotros en la valoración que se hizo ayer es una valoración de lo que puede ser un proceso penal, pero hay que decir algo muy concreto. Existe lo que es la formalización de la acusación y existe lo que usted puede probar de esa formalización. Una cosa es lo que diga un fiscal al darle la palabra y formalice la acusación, y otra cosa es lo que pueda probar en el transcurso del juicio de esa formalización. ¿Por qué? Porque el fiscal, cuando usted le da la palabra, él magnifica lo que va a probar. Y magnifica su acusación en tal sentido que puede involucrar la participación de múltiples personas, múltiples declaraciones, y podemos decir nosotros, está fanfarroneando, y eso se puede hacer. El fiscal, cuando le dan la palabra para formalizar, él puede inclusive tergiversar los hechos, puede magnificar la acusación y puede alardear de que tiene X prueba y no la tiene. Esa es una situación que lo puede y lo permite la ley, igual que en Honduras. Pero a la hora de que usted tenga una conclusión, usted no puede ni siquiera tocar un tema del cual usted no probó. Y eso hay que hacerle entender. Igual que aquí, cuando usted entra a una audiencia de juicio oral y público, el fiscal le da la palabra y el fiscal a usted le dice que va a probar, le dice usted, que fulano de tal cometió el tal delito, y usted después se va al juicio y resulta que lo que él manifestó en su formalización no lo probó. Y esa es una situación que se puede dar en este juicio, porque nosotros venimos diciendo, y yo comparto algunas apreciaciones de muchos colegas, no puede ser posible que solo con la declaración de una persona usted venga y condene a alguien. Como yo le decía en otros programas a usted, Renato, si tengo dos testigos que me dicen que Juan Pérez le infirió 2 disparos a una persona, que yo lo vi, puedan decir esos 2 testigos, pero si yo tengo otros 2 testigos que digan lo contrario, que estaban conmigo, pues estamos empatados. Entonces tendríamos que buscar una prueba científica y ubicarme en la escena del crimen. En este caso, existen múltiples personas que van a ir a declarar que efectivamente tuvieron una reunión con el señor Tony Hernández, pero una cosa es que hayan tenido la reunión y otra cosa es que hayan planeado. Entonces, hay que corroborar estas declaraciones con prueba científica que me venga a determinar que efectivamente yo estuve en la reunión en primer lugar, y que hablemos del tema de droga y que hablemos del tema de cómo íbamos nosotros a transportarla. Y esa es una situación que hasta el día de hoy en la mayoría de los casos no se ha dado, y le voy a decir por qué. Porque el problema no es en sí de Tony contra la prueba que tiene. El problema que tiene Tony para mí, que yo lo conocí mucho tiempo durante las etapas de la universidad, y no es porque estemos en este programa, yo lo he dicho abiertamente, hay unas situaciones que no comparto porque no creo esa situación, y es el hecho que Tony no está peleando únicamente contra las pruebas que pueda tener, sino que está peleando contra el gobierno de los Estados Unidos de América. Estamos hablando que el poder ejecutivo es el poder federal de los Estados Unidos. Está peleando contra ese imperio que durante muchos años, a través del sistema federal, le ha demostrado al mundo que efectivamente los Estados Unidos tiene un poder político que se le materializa a través del gobierno federal. Imagínese, Renato, que en Estados Unidos es tan fuerte el poder federal que en el caso de los hondureños que han ido, la única persona que fue a juicio fue condenada a cadena perpetua, el único hondureño. Y la otra situación es que todos los que han sido condenados fueron por arreglos que llegaron con la fiscalía, con fiscales federales. Por lo tanto, la mayoría de las personas acusadas por delitos federales, peor cuando se trate de extradiciones por narcotráfico o por conspiraciones, que ese es un tema bastante abundante de qué hablar, son condenadas. ¿Por qué? Porque está en juego el prestigio y el poder del imperio federal, y eso es lo más difícil de ir a pelear en los Estados Unidos. Yo le digo y le pongo a manera de ejemplo en el caso de Gianni Rosenthal. Las actuaciones que Gianni Rosenthal realizó las realizan
infinidad de personas en todo el mundo y en este país. Pero ¿qué pasa? Usted como abogado, Renato, y Yanni, que tenía uno de los mejores bufetes de los Estados Unidos, trabaja con estadística. Y si usted me dice que el 99.9% de las personas que van a un juicio federal es condenada, ¿usted qué más le queda? Decirle a su cliente esa estadística. Y si usted me pregunta a mí, aun y cuando yo sé de la inocencia, porque lo conozco, a Tony, que tal vez tuvo alguna situación que pudo tener con estas personas, que los indica que lo conoció desde pequeño, pero a llegar al extremo de la magnificación que se le dio como un traficante de alta escala, eso no lo creo. Yo hubiese llegado a un arreglo para que me dieran una pena menor, a no arriesgarme a ese imperio federal y a esa estadística que es lo que más le teme todos los abogados. ¿Usted da por hecho que el señor Hernández va a ser condenado, que lo van a declarar culpable de los cargos que le imputan? Bueno, la esperanza nunca se pierde, Renato, y esa esperanza todos los abogados que vamos a un juicio la tenemos, porque inclusive hay una estadística que es favorable de uno, igual que cuando compra la lotería. Un hondureño que se llama Jorge Alberto Cruz Chávez, es un hondureño que nadie ha hecho bulla de ese caso, es el único que no fue condenado ni llegó a un acuerdo con la fiscalía, simplemente los federales desistieron de esa acusación y este hondureño vino a Honduras y fue extraditado. Se realizó una audiencia de extradición, se realizó un aparato, se conformó un aparato para poder extraditarlo. Entonces nos decimos nosotros, es infalible la justicia de los Estados Unidos, porque una cosa es la justicia que aplica la ley y otra cosa es la investigación. Pero el problema es, y lo vuelvo a reiterar, es estadística. Y le voy a decir algo en cuanto a la investigación, porque dice técnicas de investigación. Los que investigan son seres humanos. Y yo decía, yo estaba hablando extracámaras con el ministro y me preguntaba yo, si las actuaciones que Yanni se declaró culpable fueron tan investigadas, esto quiere decir que entonces nosotros tendríamos que cerrar Amazon, por ejemplo, porque Amazon usted compra en línea con una tarjeta de crédito. ¿Quién le dice a Amazon que parte del dinero que se utilizó en esa tarjeta de crédito no proviene del narcotráfico? Por ejemplo, el gobierno le prestó a Banco Continental casi 2.800 millones de lempiras. Entonces, ¿la investigación es falible de los Estados Unidos? Claro que es falible. ¿Por qué? Porque vemos ese ejemplo de este muchacho que regresó a Honduras sin pena ni gloria, estando 2 años y medio preso, y aquí nosotros no hicimos absolutamente nada. No le ofrecimos ni siquiera una disculpa por haber ido a una audiencia ante un magistrado y las pruebas que tenían los Estados Unidos no eran contundentes para que fuera llevado a los Estados Unidos. ¿Y de qué le imputaron al señor Jorge Cruz? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Y el otro problema es el siguiente, Renato. Nosotros tenemos un tratado que es un auto acordado, como bien lo decía el abogado Raúl Suazo, y este es un auto acordado que nadie lo ha visto. No ha visto si tienen todas las firmas de todos los magistrados que en su momento lo firmaron, porque tengo el entendido que le faltan 3 firmas a ese auto acordado, y estos autos acordados son por unanimidad, o sea, los firman todos. Pero más allá de eso es el hecho de que ningún hondureño puede ser expatriado de Honduras y se le puede aplicar penas en ese país que lo solicita en extradición por delitos que no son tipificados como delitos, por valga la redundancia, en Honduras. Es decir, el delito más fácil de comprobar, y es el que lo acusan a usted, es el de conspiración. La legislación de Honduras no prevé la conspiración como tal. Entonces yo le digo a usted, ¿por qué es fácil de conspirar? Porque es el hecho de que nos reunamos nosotros aquí y nosotros supuestamente estemos planeando traficar para los Estados Unidos de América. Entonces en Estados Unidos es más fácil de probar ese delito. ¿Por qué usted no prueba el tráfico de droga? ¿Por qué? Porque tendría que generar una cadena de investigación desde el origen, desde donde salió la droga, hasta la recepción de la droga. Mi pregunta es, las personas que detienen con droga aquí en Honduras, que la detienen y la juzgan en Honduras, ¿para dónde iba esa droga? ¿Quién la iba a comprar en Estados Unidos? Si los tratados bilaterales son recíprocos, ¿por qué en Honduras no tenemos ningún norteamericano en extradición en Honduras? Y la respuesta es tan fácil y sencilla, porque nosotros somos serviles, porque nosotros no tenemos identidad, porque nosotros nos sometemos a lo que digan el gobiernos extranjeros de mayor poder en Honduras, que Honduras.
Y es tan fácil, Renato, llegar a esa conclusión que cuando usted abrió todo este tema y usted tiene ese periódico ahí, el que dijo en la formalización, porque en la formalización de acusación el fiscal puede decir lo que quiera, pero lo dijo el fiscal. Pero nosotros los hondureños somos tan fáciles de manipular que ya decimos que lo que dijo el fiscal es cierto en la formalización, pero el fiscal es una parte del proceso, la otra parte es la defensa, el jurado y el juez son los árbitros. Entonces, lo que me da tristeza a mí es que usted toma las redes y ya dan por hecho lo que dice, independientemente que yo pueda pertenecer a determinada afiliación política o a determinado credo religioso, pero no es así. Los fiscales no son dioses en los Estados Unidos, ni mucho menos aquí. Si usted se fija en el caso más reciente, en la formalización de acusación del Colegio de Abogados aquí en Honduras, en la formalización el fiscal se desbocó pidiendo 3.000 años. Pero ¿cuál fue la sentencia? ¿Sabe? Hasta 15, 16 años máximo. ¿Me entiende? Entonces, no podemos decir nosotros que los fiscales son una parte en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos el fiscal puede una persona ser inocente. Y si tiene una prueba, en este caso, federales, que le conlleve que pida un absolutorio, jamás lo va a hacer en Estados Unidos, nunca. En Estados Unidos solo existen 93 fiscales especiales de cortes de distrito en cortes federales. Imagínese usted la magnitud de esto. Y los delitos federales son aquellos que van en contra de la población de los Estados Unidos y contra el gobierno de los Estados Unidos. O sea, independientemente que usted le mire al presidente, darle la mano a Trump y decirle que... Pero el presidente no le va a llamar y le va a decir al fiscal, hey, no hagas eso, que eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque lacera la relación que Honduras puede tener con los Estados Unidos. Eso no va a pasar nunca, porque ese fiscal se va a levantar mañana y va a decir que lo están llamando y lo están coaccionando. Pero ¿cuál es el problema? Es tan cerrado estar como fiscal de distrito que las aspiraciones de este fiscal de distrito de los Estados Unidos, de la Corte Sur de Nueva York, son las aspiraciones de ser fiscal general de los Estados Unidos. Como le digo, Renato, existen 94 cortes de Estados Unidos, a nivel de Estados Unidos tan extenso, y solo hay 93 fiscales especiales, aparte de fiscales auxiliares que le dicen. Pero es tan cerrado eso que jamás, después de haber utilizado todo ese poderío, después de haber creado esa magnitud de la mediatez de este caso de Tony Hernando, un fiscal va a venir y va a pedir otra cosa que no sea la condenatoria al momento que le den la palabra y haga las conclusiones correspondientes del caso. Ahora, pero debe tener las evidencias. Debe tener las evidencias. Mire, Renato, yo le voy a decir una cosa, y se lo digo así. Si en ese juicio tienen una grabación o un video con audio donde Tony salga hablando diciendo que van a transportar tanta droga, yo se lo digo con propiedad, yo mañana o el día que pase eso, que le escuche y que también comprueben que es la voz de Tony, con varios sistemas se pueden establecer, como los sistemas de Bat Box, yo ese día me retiro de ser abogado, ¿verdad? Porque le voy a decir algo, ir en contra del gobierno federal es como que usted se pelee contra Goliat, es como que el Olimpia juegue la final de la Champions contra Real Madrid. O sea, las probabilidades que tiene de ganar el Olimpia son casi nulas. O como que juguemos nosotros sin haber llegado a todos los trámites del proceso de un mundial, juguemos la final contra Brasil en el Maracaná. Es tanto así de difícil. O como que nosotros, para otro ejemplo más claro, como que nosotros le declaremos la guerra a los Estados Unidos. Las probabilidades de perder son enormes. Me está diciendo entonces usted que con o sin evidencias, fíjese bien lo que le estoy preguntando, me está diciendo usted entonces que con evidencias o sin evidencias, el hecho que el señor Hernández esté peleando contra el gobierno de Estados Unidos es una batalla perdida para el señor Hernández. Prácticamente sí, Renato. Es que hay que tener un punto muy importante. ¿Qué es la evidencia? La evidencia es un medio de prueba objetivamente confiable, y eso es en toda parte del mundo. Es más, nuestro Código Procesal Penal está adaptado a ciertas normativas de doctrina del sistema anglosajón, y le digo algo, Renato, los medios de prueba en todo el mundo son iguales. Pruebas testificales, pruebas
audiovisuales, pruebas de ADN, pruebas científicas. Y tienen que ser lo principal objetivamente confiables. Pero la prueba madre que tienen los procesos penales, no solamente de Tony en Estados Unidos, son prueba testifical. O sea, testifical que no es objetivamente confiable. ¿Usted cómo me va a decir a mí que una persona que ya está condenado a 500 años, a cadenas perpetuas, y su declaración no puede ser corroborada, pero para usted si tiene validez, es objetivamente confiable? Entonces, esa objetividad que usted le puede dar a esa prueba, lógicamente el fiscal la va a tratar de sacarle el jugo a esa prueba y decirle al jurado que con la declaración de Juan Pérez probé. Pero esa es la prueba, la sentencia se va a basar en esa prueba. Pero que esa prueba, Renato, para mí como abogado, yo creo que para muchos, no es objetivamente confiable. A mí me parece que nosotros tenemos que, como hondureños, hacer una revisión de este tratado y tenemos que hacer una revisión completa de esos juicios que han pasado. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a destruir nosotros todos. O sea, cualquier persona que esté expuesta a que se lo lleven a Estados Unidos y ya lo tilden de conspiración. Yo no he visto ni siquiera una persona con un apellido norteamericano, con un apellido, por decirlo así, que me entiendan, gringo, que sea el capo de Washington, el capo de Los Ángeles, el capo de... o que lo haya solicitado Honduras en extradición. A nadie, Renato, a nadie. Y yo creo que eso nunca va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque el poderío norteamericano se vería disminuido. ¿Usted cree que Honduras le solicite en extradición a alguien a Estados Unidos? Estados Unidos lo juzga ya en Estados Unidos. Y uno de los casos más famosos es de una persona que fue acusado por pedofilia, que cometió el delito en Comayagua. Y los testigos fueron de Honduras hasta Estados Unidos. Pero no tuvieron ni siquiera el valor, el gobierno de Honduras, de solicitar en extradición a este señor. Allá fue condenado. Entonces, no existe la... Y el delito lo cometió aquí. Y el delito lo cometió aquí. Y la otra situación es, si existe la droga en Honduras, que la detienen, ¿quién es el que la iba a comprar en Estados Unidos? ¿Quién? O sea, lógicamente alguien la iba a distribuir en los Estados Unidos. Entonces, esa persona que la iba a comprar en Estados Unidos, lógicamente es cómplice. Entonces, ¿por qué cada vez que detienen droga o que decomisan droga en las costas hondureñas, por cualquier motivo, no inician una investigación de quién en Estados Unidos le iba a comprar? ¿Para qué? Para que Honduras también ejerza ese derecho como un Estado soberano, independiente, de hacer valer ese tratado, que no es ni tratado, es un autoacordado, pero eso es lo que tenemos, y pedir en extradición a esta persona, o siquiera exigir la investigación de esa persona. Pero hasta este momento hemos mandado más de un centenar de personas y ninguna persona de Estados Unidos ha sido extraditada para acá. ¿Cree que lo condenen por los 4 cargos que le ha imputado la Fiscalía? No, yo pienso que hay unos delitos, por ejemplo, que no tienen causa. Yo miraba ese delito de las armas, uso de ametralladora. Usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos con ese fin, o es el otro. Conseguir para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y para poseer ametralladoras y artefactos destructivos con ese fin. Son dos ahí. Fíjese, Renato, que o sea, es como tirar un escopetazo, tal vez cae algo, tal vez cae un pato. En ese sentido, yo debo referir algo. Cuando se trata de la figura de un político como la envergadura que tenía Tony por el hecho de ser hermano del presidente, lógicamente devenía una protección como funcionario y como parte de la familia presidencial. Entonces en las declaraciones establecen que Tony andaba con guardias, pero eran personas que servían como guardaespaldas de la Guardia de Honor Presidencial. Entonces quien usaba las metralletas no era él, sino que las personas que lo cuidaban. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no solicitaron en extradición también las personas que trabajan en la Guardia de Honor Presidencial? Hay muchos detalles que no me cuadran, Renato. Por ejemplo, el hecho de que el del 2004 se esté investigando. Yo conocía a Tony y yo recuerdo que Tony, el que le daba jalón para ir a hacer sus labores, era un amigo que se llama Max Pinto, que me conoce, y yo creo que en este momento lo está viendo, y Max lo llevaba y lo traía.
Entonces digo yo, si este narcotraficante de la envergadura que lo de gran escala, ¿no cree que Tony Hernández, para nada, como Renato, le imputa la fiscalía, sea un narcotraficante de gran escala? A mí me da risa, Renato, a mí me da risa, y le digo porque yo he defendido personas que se han dedicado a ese tipo de situaciones, y he visto los allanamientos de la fiscalía, y he visto las incautaciones de la fiscalía, y nada que ver, Renato, es una situación totalmente diferente. Nosotros en Honduras todos nos conocemos. El hecho es que existe una persona, y existen varias personas que van supuestamente a ir a declarar, que supuestamente están los Valles, están los Rivera Maradiaga, están otras personas que le dije en el Rojo, pero vamos a ver cuál es la declaración de ellos. Vamos a ver si esa declaración se puede comprobar con otro elemento de prueba, porque las declaraciones son pruebas orientativas, Renato. Las declaraciones son pruebas orientativas, no son pruebas contundentes, y son confirmativas hasta que con otra prueba se compruebe esa declaración. Entonces usted no cree que el Chapo Guzmán, como dijeron los fiscales ayer, haya entregado 24 y pico de millones de lempiras al cambio actual a Tony Hernández para que se los diera al hermano en la campaña electoral, que me imagino es la campaña electoral de 2012 que condujo al primer mandato del presidente Hernández? ¿Cree que es una estrategia de los fiscales? Es una estrategia para impresionar al jurado, no es tanto al juez, es una estrategia para decirles a quién están juzgando, para decirle al jurado a quién tienen ahí. Yo más veo esto como una situación así, Renato, porque que le dieron a Tony, ¿qué tal que hubiese sido que se lo dieron a Juan, porque pudo haber existido Juan Pérez, o a otro narcotraficante que miren, yo conozco a Tony y por medio de él, y se lo dieron a él, y supuestamente él se lo iba a entregar a Tony y Tony lo iba a distribuir? Porque aquí pasan muchas cosas también en ese argot, que hay personas que le sacan dinero a otros con el entendido de que son amigos de X político, y tal vez el otro político ni cuenta se da. Entonces, cuando se toman fotos, y ha pasado inclusive en Choluteca, hay gente que ha estafado a un montón de personas y se toma fotos con políticos y ya se las muestra al que lo van a investigar y le dice, mire, yo soy amigo de tal persona y yo le puedo colaborar de esa manera. Pero cuando yo mire un video o cuando yo mire una fotografía que en realidad le están dando el dinero, que le hicieron un video, como hay otros casos que les hacen video, yo le repito, Renato, yo me retiro de ser abogado en este momento. O sea, esas cosas no van a pasar en ese juicio. Lo que va a pasar es declaraciones testificales. ¿Sabe cuál es el problema, Renato, que pasó ahí? Y yo siempre lo achaqué y siempre lo dije. El problema es que cuando usted fue a declarar la primera vez independientemente, porque la declaración que se quita es la que le dieron, la que dio la segunda vez que lo detuvieron. O sea, en Miami recientemente. Esa se aparta totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque los fiscales ya sabían de antemano, o los agentes federales, ya sabían de antemano que él tenía un abogado presente la primera vez que le fue. Por lo tanto, lo más lógico era esperar que el abogado llegara. Pero partiendo de esa idea es lo siguiente: una persona que está condenado por narcotráfico, que tiene un proceso por narcotráfico, dice, yo le regalé un reloj a Tony. Y si le preguntó a un agente federal, ya con su abogado, usted, el señor Juan Pérez o el señor Rojo, ¿le regaló un reloj a usted? Y él dijo, no me ha regalado. Esa persona que no le regaló nada y que usted dice que no conoce, ¿en algún momento usted departió? No, nunca ha repartido nada. Porque él miraba que esas situaciones no lo llevaban al ni tráfico de drogas ni lavado de activos. Pero solo con el hecho de que vino el Rojo y probó con una fotografía que efectivamente andaba el reloj que él dijo, entonces, ¿a quién en ese momento le van a creer? ¿Al Rojo o a Tony? Le van a creer más al Rojo. Entonces su declaración va con esa premisa al juicio. Decir, declaración del Rojo versus declaración de Tony. Entonces, ese es el punto más fuerte que tienen los fiscales. Realizar declaraciones falsas a funcionarios federales. Ese es uno de los cargos que le imputan. Claro, lógicamente, si ellos comprobaron que esa declaración que dio no es verdadera, el Rojo pudo haber dicho otras cosas que en ese momento no tienen cómo probarla, pero se le da más credibilidad al Rojo, Renato. Entonces, ese muchacho va a ir a declarar. Pero las otras declaraciones que va a hacer, aparte de esas mentiras que hizo él, según los federales, le van a creer más al Rojo. Y con esas, que no va a poder comprobar en el juicio, con esas declaraciones del Rojo, es la que el fiscal se va a agarrar de ese tema para emitir unas conclusiones de decir a quién le van a dar credibilidad, al Rojo o a Tony. Ayer el New York Post, el CNN en español y algunos otros medios
divulgaron escuetas declaraciones del abogado Jeffrey Lichman, que es abogado del Chapo Guzmán. Y dijo, el abogado de Guzmán dice que las acusaciones son falsas. No existe un testimonio que el Chapo Guzmán haya sobornado al presidente de Honduras. De ser así, fue uno de sus muchos testigos operantes del gobierno. Lichman es uno de los abogados de Guzmán. Hay que tomar esa declaración en dos contextos, Renato. Primero, él dice que en el juicio jamás se pudo establecer, y hubiese sido un hecho público, en el juicio del Chapo Guzmán, en el juicio del Chapo, de que el Chapo Guzmán le dio dinero a través de Tony Hernández, el presidente de la República. Pero más aún es el hecho que más allá dice, o posiblemente pueda tener otro testigo de tantos que tiene, que va a ir a reafirmar ese hecho. Pero hay que ver de qué manera lo va a hacer, cómo lo va a probar. Y yo le digo algo, yo conozco ese video que tiene Leo Rivera, Leo Rivera, ese video donde... El cachiro, uno de los cachiros, uno de los dos cachiros. Que aparece él y aparece Tony, aparecen otras personas. ¿Usted ha visto ese video? Yo lo vi ese video. Y le digo, el video no tiene audio, Renato. El video no tiene audio. Simplemente y sencillamente andaba buscando un abogado para que cobrara algo que le había hecho. Por ejemplo, si usted me vende un televisor y usted no me lo paga y otra persona me puede ayudar a que le cobre a usted, yo lo contrato para que me cobre algo lícito. Porque lo que estaban cobrando los Rivera Maradiaga era la fabricación o la estructura de la hecha de unas calles. Eso es algo lícito, hacer calle. Y entonces yo voy a cobrar algo lícito. Pero ya decir que en ese video estamos planeando nosotros agenciarnos fondos para traficar droga, ya es algo muy distinto. Distinto fue lo que pasó con Fabio. Si usted recuerda con Fabio, a él existen unas grabaciones. Fabio Lobo, que fueron públicas, donde efectivamente hay un agente provocador que provoca el delito, que provoca la confesión del delito, porque nunca se consumó, donde Leo le habla, está preso y le dice que vaya a Haití y todo eso a recogerle un dinero. Pero ahí sí hay audio, ahí sí puede haber fotografía, puede haber video, pero en el caso de ese video que yo lo vi, no tiene audio, Renato. Yo lo vi completo el video, y absolutamente no tiene audio. Es una cámara de 4 personas reunidas. Yo no miro tampoco las armas, que dicen que andan armas de grueso calibre, y son situaciones que bien o mal, yo no vengo a defender una posición de X o Y razón. Nosotros hemos tenido reveses de la justicia y decir, ¿por qué a ellos sí les van a creer que son inocentes y a nuestros clientes los van a creer que son culpables? Yo no puedo venir y seguir con un tema de injusticias que se sigue dando y se sigue dando, y que esas injusticias vienen a provocar en Honduras unas catástrofes comerciales en Honduras. Son 2 hermanos, ¿verdad? Javier Heriberto Rivera Maradiaga. Leonel Rivera Maradiaga. Sí, son 2 hermanos. Leonel Rivera Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga. ¿Quién aparece en el video, dice? Leo Rivera. Leo aparece en el video. Es decir, Javier. No. Leonel. No, perdón. Leonel. Es que le decían Leo. Leonel Rivera Maradiaga. Leonel aparece en el video. Bueno, esas son las situaciones que... Y yo sé que el tiempo es bien difícil, pero lo que le vuelvo a reiterar es lo siguiente. En la formalización de todas las acusaciones, los fiscales pueden decir absolutamente lo que quieran. Pueden involucrar inclusive a cualquier persona. Y el juez no es que le va a decir, esa gente no. Lo puede decir. Lo puede decir. Lo que no puede hacer el fiscal es, en su conclusión, volver a repetir lo que dijo en la formalización si no probó lo que dijo en la formalización. ¿Por qué? Porque aparte que el fiscal hace su formalización, le dan la palabra al defensor para que conteste los cargos. Y me imagino que el defensor, en la contestación de cargo, aseguró que no tiene absolutamente nada que ver ese extremo de lo del presidente, me imagino, porque no es objeto del juicio. Abogado, voy a hacer yo las conclusiones rapidito para pasar al tema de educación, que es otro tema importantísimo para el futuro de Honduras. ¿Usted cree en la inocencia de Juan Antonio Hernández? Mire, nosotros los abogados nos basamos estrictamente en las pruebas que usted le muestra. Yo no puedo decir si una persona es inocente o culpable si yo no tengo las pruebas necesarias para poder decir yo si esta persona ha cometido X o Y delito. Eso sería un abrupto de cualquier persona decir eso. Pues no le puedo asegurar yo, si yo no tengo un medio de prueba contundente, que no me quepa la menor duda de que esa persona ha participado en un delito. ¿Pero cree que va a ser condenado?
En el caso de Tony, yo pienso de que por estadística, el gobierno de los Estados Unidos, a través del gobierno federal, porque no digamos del ejecutivo de Donald Trump, el gobierno del presidente, la DEA pertenece al gobierno federal, el FBI pertenece al gobierno federal, y toda la magnitud que le dieron a este caso es el interés del poder de los Estados Unidos que está en juego. Debo admitir que algunas cosas de las que ha dicho me sorprenden. Me sorprende, por ejemplo, que diga que será condenado aún sin que los fiscales demuestren evidencias de los cargos que le imputan. Sí, y se lo digo por experiencia de otras personas que han sido condenadas. O sea, la estadística juega enormemente, y le reitero, Renato, la familia Rosenthal tenía uno de los mejores bufetes de los Estados Unidos, pero la estadística juega mucho como defensor. ¿Y si hubo evidencias? Habría que ver las evidencias, Renato. Habría que ver cómo lo toman la evidencia. Yo no le puedo decir que un juez puede valorar una declaración testifical de alguien que ya tiene cadenas perpetuas, de alguien que lo único que puede ir a decir es hablar porque no lo puede comprobar. ¿Por qué? Porque las evidencias son las que están ahí, algún día usted las va a ver. Por ejemplo, en el hecho del video, en el hecho de la grabación que le hicieron a Fabio Lobo, ahí están las evidencias. El hombre no tenía para qué hacerse, no puedo decir, yo no soy el que aparezco en el video, pero en este caso hay muchas telas que cortar en cuestiones de geopolítica que se maneja bastante en esto. Acuérdese, es el hermano de un presidente en funciones. O sea, el poder de un país no solamente se demuestra con poderío militar, se demuestra con geopolítica, y hay situaciones que no comparto con las acusaciones de Tony, porque no es porque lo conocí yo, no es porque fue compañero mío en la universidad, sino porque le digo yo, Renato, yo tengo mucha experiencia en este tipo de casos y conozco a cabalidad cómo se maneja este tipo de situaciones. Por lo que me está diciendo, me veo obligado a hacer la última pregunta. ¿Cree que Estados Unidos va sobre otro familiar de José Antonio Hernández? Puede ser, es una cadena. Si lógicamente la acción de este juicio conlleva a que óigame bien, Renato, y es muy importante, si el tribunal le da veracidad a esas declaraciones, eso quiere decir que todo lo que dijeron a los testigos es verdad, para el tribunal, o sea, para el jurado. O sea, y si le está diciendo eso, es que quiere decir que hay otras personas participantes y que lógicamente tendría una cadena de investigación. Eso, es decir, eso no le quepa la menor duda, Renato. En tarde o temprano la investigación sigue. ¿Por qué? Porque en ese delito, porque hablan de co-conspiradores, en ese delito y en esa acción imputada, si lo llegan a declarar culpable y el tribunal da por válida o da por veraz, por ejemplo, las declaraciones, que el Chapo entregó $1 millón al presidente a través de su hermano. Si dan por válido eso va en repercusión de la persona que están señalando, porque lo acaba de decir. Es como, por ejemplo, un homicidio. Viene alguien y declara y se comprueba que en el homicidio no solo participó el que están juzgando, y dice, yo le pegué un tiro, pero le pegó otro tiro a Juan Pérez. Entonces, no es que ya terminó el juicio con mi condena, ahora van detrás de Juan Pérez, porque Juan Pérez también se probó que había participado en la comisión del delito, pues le vamos a ir a buscar detrás. ¿Usted no descarta que en este juicio de Juan Antonio Hernández, donde usted piensa va a ser condenado por los cargos que le imputan, Estados Unidos ya está pensando en ir sobre otro miembro de la familia Hernández? Claro, partiendo si el jurado dice es culpable, señor Tony Hernández, de los cargos que se le imputan. Y son veraces los dichos establecidos. Y pesan las evidencias que están diciendo en este momento que tienen. Claro, pero hay que hacer un paréntesis ahí, Renato. El hecho de lo que se habló del millón de dólares famoso es un dicho establecido en la formalización. No forma parte de un medio de prueba por parte de la Fiscalía, porque la Fiscalía, antes del juicio, ya se sabe quiénes son los testigos y ya se sabe qué medios de prueba documentales va a utilizar en el proceso. Y esa situación de que nadie se sabía que iba a decir, es que al presidente se le dio $1 millón, no está entre el listado de testigos que van a declarar acerca de esos hechos, porque cuando usted propone un medio de prueba testificar, lo primero que tiene que decirle al tribunal o algo es cuál es la proporcionalidad de ese testigo y cuál es la utilidad de ese testigo. Y usted le dice al tribunal, este testigo va a hablar de esta situación, este otro testigo va a hablar de esta otra situación, estos documentos me van a servir para probar esto, pero entre ese listado jamás
iba enmarcado ese millón de dólares. Ese millón de dólares. Por lo tanto, si no, usted no lo estableció. ¿Lo demuestra? Usted no lo propuso. Ajá, okay. Usted no lo propuso, no va en la lista de qué va a aprobar, no puede ser evacuado un medio de prueba como tal. Y aún presentando evidencias, es decir, no tenía las evidencias cuando propuso, estas son las evidencias que tengo, pero si a última hora y antes del juicio encontraron las evidencias... No, acuérdese que, y eso se maneja de esta manera, en Estados Unidos el juez no ejerce una actuación investigadora, pero sí hay elementos, como nosotros lo llamamos aquí, como autos para mejor proveer, que se establece que si durante el juicio nos damos cuenta, por decirlo así, para que nos entienda todo el mundo, nos damos cuenta o se da cuenta todos los que intervienen en el proceso de que existen otras situaciones nuevas que se arrojaron dentro del juicio, el juez puede ordenar que se sustraigan pruebas o que se llamen nuevos testigos. ¿Para qué? Para poder probar esa situación nueva que se dio en el juicio. Ahí sí no hay ninguna duda. Pero si usted va a querer evacuar un testigo que ya tenía conocimiento, que ya se sabía lo que había dicho, o un documento que ya se sabía su existencia, usted no lo puede proponer. Le agradezco mucho su presencia esta mañana, abogado Marlon Duarte. Espero que hayan quedado un poco satisfechos de la poca experiencia que podemos tener en eso. Justamente por la experiencia que tienen estos casos ventilados aquí, porque sé que ha defendido personas que han tenido que enfrentar la justicia de Estados Unidos, es que lo llamé, para que me trasladara esa experiencia y valoraciones del caso presente, del caso de Juan Antonio Hernández. Muchas gracias por su presencia aquí. Y ahora sí, vamos a